Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. My breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet Papa told. Baby, you don't know my mind. Recomiendo, y estamos aquí en el Intertower Hotel, en Júbilo Restaurante, en el primer piso que tiene el hotel aquí en la ciudad de Santa Fe. En este caso compartiendo un rico almuerzo, el menú del día que tiene, en este caso un peseto de cerdo, una salsa agridulce muy rica, unas papas al horno, con mozzarella y de arriba, yo digo una especie de lluvia de aceitunas negras, al que le gusta la aceituna, mala negra, sabe lo apreciar lo que es la comida. Y en este caso estamos con Federico Galeano, el secretario de prensa de UTEDIC. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andamos? Muchas gracias por la invitación y la verdad que te iba a decir, maravillado. Dejate el plato como el mío. Hemos arrasado con la oferta. ¿Te gusta así las comidas, yo digo gourmet o por ahí? Sí, la verdad que sí. Uno disfruta todo tipo de comida, así que mientras que la compañía sea buena, en este caso es muy buena, así que... Fede, es la primera charla que hacemos aquí en la parte de lo que es la gastronomía. Habíamos hablado con el Peso cuando hicieron algunas jornadas que tienen que ver con la capacitación del personal. Pero, ¿cómo está hoy UTEDIC? Mirá, más que nada lo que es la ciudad de Santa Fe y todo el centro norte. Para hablar de cómo está hoy UTEDIC, te tendría que contar primero un pequeño resumen de lo que es la historia, porque para entender el actual contexto hay que entender cómo viene la situación. Nuestro secretario general, que es Augusto Galeano, llegó en el año 2003, en el año 2001 a la conducción de la seccional Santa Fe de UTEDIC. En ese entonces había 700 afiliados. Estamos hablando de una organización que representa a trabajadores de clubes, asociaciones civiles, todo tipo de entidades deportivas, mutuales, colegios profesionales, cajas de previsión social. O sea, es muy amplio el abanico de representación que tiene UTEDIC. Y en ese entonces había 700 afiliados, o sea, muy por debajo de la capacidad que tenía para representar en ese entonces y que actualmente tiene también. A partir de ahí se empezó a generar una etapa de crecimiento, podríamos decir, desde lo cuantitativo en primer lugar, convocando a todos los afiliados, porque había que cambiar las estructuras en ese momento, había que cambiar las estructuras mentales, había que ir y hablar con el compañero, convencerlo, tratar de que vuelva a creer no en estos dirigentes, sino en la organización sindical, porque en definitiva nosotros somos una circunstancia en la conducción de la organización. Y lo que prevalece siempre va a ser la organización. Entonces ir a hablar con el compañero, convencerlo, decirle que nosotros estábamos acá gracias al apoyo de ellos y que era por ellos justamente que íbamos a trabajar. A partir de ese entonces se empezó a generar toda una situación de crecimiento, la gente pudo volver a creer y hoy estamos hablando de una organización con la misma representación, pero estamos hablando de 10.000 trabajadores en todo lo que es el centro norte de la provincia. O sea, UTEDIC Seccional Santa Fe representa desde Barrancas hacia el norte. Por lo tanto, 10.000 trabajadores en ese ámbito de representación estamos muy bien encaminados. Estamos hablando casi más de un 100%. Exacto, sí. Igualmente, como te decía hoy, por el ámbito de representación que tiene UTEDIC no tiene techo, porque constantemente se van creando nuevas entidades y constantemente el contexto económico y social el que hoy estamos viviendo, en algunos casos favorece la creación de estas entidades que generan mano de obra y ahí tiene que estar UTEDIC para darle contención. ¿Cuáles son hoy principalmente las cuestiones más importantes que hoy luchan desde UTEDIC? En este momento lo que estamos tratando de obtener es el reclamo general de todas las organizaciones, que es una recomposición salarial. Lo que es el proceso de aumento de precios, estos procesos inflacionarios, van comiendo la capacidad adquisitiva de los compañeros y a partir de ahí tiene que estar la organización sindical dándole respuesta. Pero sin embargo, este objetivo, que es el objetivo clásico, podríamos decir, nosotros tratamos de complementarlo.
Por eso te decía hoy de que la primera etapa fue de un crecimiento cuantitativo y hoy vamos por un crecimiento cualitativo de la estructura sindical, porque estamos hablando de brindar mayores servicios, de brindar mayores beneficios, nos hacemos cargo de la capacitación de nuestros compañeros, cosa que antes no era habitual que una organización dé capacitación. Damos capacitación por medio de nuestra obra social, damos también salud a nuestros compañeros, tratamos de abarcar la mayor cantidad de ámbitos de la vida del trabajador y de su familia para tratar de hacerla más llevadera. Sabemos que somos trabajadores y sabemos que nosotros pertenecemos a una clase social determinada. Y es en el ámbito de esta clase social donde UTEDIC se entromete para darle respuesta y darle contención a las necesidades de los trabajadores. Además, algo muy importante que decís vos, que es también darle un poco de, no solamente de contención, sino también de entrelazar también a todos los afiliados. Por supuesto, sí, sí, sí. Estamos hablando, como te decía hoy, y te reitero, la representación de UTEDIC es muy amplia. Por lo tanto, las necesidades de los trabajadores son amplias. Yo trabajo en una mutual, por ejemplo. El secretario general es empleado del Club Atlético Unión. Tenemos una compañera que es empleada de otra mutual. Tenemos una compañera en la comisión directiva que es empleada del colegio farmacéutico. Por lo tanto, las necesidades son distintas. Y en el diálogo que se va haciendo entre nosotros y con todos los trabajadores tratamos de equiparar más o menos las necesidades, de equiparar las soluciones a las necesidades o las propuestas de solución a las necesidades de los compañeros. Tenemos compañeros que no han terminado el secundario como tenemos compañeros profesionales también, y en ese ámbito nos tenemos que estar moviendo para tratar de dar una respuesta. La necesidad no es la misma de un compañero que no terminó el secundario y que trabaja en un country que la necesidad de un compañero profesional que está en un nivel gerencial. Por lo tanto, eso nos obliga a nosotros, a los dirigentes, a estar cada vez más actualizados y cada vez más preparados para dar respuestas. De aquel 2001-2002 que vos decías, a la realidad que hoy se vive, que es diametralmente opuesta. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tienen ustedes? Porque vos sos joven, Augusto Galeano también dentro de todo vamos a decir que es joven, para que no se ponga celoso. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son esos desafíos que hoy tienen? Los desafíos que hoy tenemos es consolidar aún más la organización sindical, consolidar un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo de la organización y de confianza de los compañeros. No nos olvidemos que la lucha de las organizaciones sindicales es una lucha diaria, es una lucha que se da todos los días y sin descanso. Nuestra lucha es contra los... No lo queremos ver como una lucha tampoco, pero nuestro desafío es por tratar de obtener mayores conquistas y mayores soluciones a la vida de los trabajadores. Recordemos que, como te dije hoy, somos una clase social y como clase social tenemos que despertar una conciencia que en muchos casos está olvidada. Tenemos que despertar en nuestros compañeros esta conciencia de clase, y que solamente esta conciencia de clase nos va a permitir tener una organización fuerte, tener una organización consolidada y una organización que le pueda hacer frente a los grandes desafíos que hoy se plantea el siglo XXI para todos. Estamos hablando del impacto del trabajo negro, del trabajo no registrado, de la violencia laboral, de la violencia de género. Estamos hablando de todos estos nuevos desafíos que antes o no se veían o estaban invisibilizados por acción o por omisión de los gobernantes, pero hoy está puesta toda esta realidad sobre el tapete y es una realidad a la que la organización sindical le tiene que hacer frente. Vos recién comentaba que son por ahí varios sectores en los cuales hoy está UTEDIC, como ya sea de mutuales, clubes, lo que son los partidos políticos. A ver, ¿los problemas son parecidos o cada uno son cuestiones totalmente distintas? Lo que tiene que ver, Sí. Sería la respuesta del gremio y la defensa del gremio, lo que ustedes tienen que acudir y atacar. Claro, no, seguro. Son esencialmente siempre el problema es el mismo. Hay una violación a lo que es un derecho del trabajador. El problema está en el matiz que se le da a ese derecho. Es decir, en la calidad de derecho, porque a un compañero que está más instruido es más difícil que se le pueda vulnerar su derecho porque se le liquidó mal una hora extra o el recibo de sueldo, no le pagaron las vacaciones o ejercen contra él algún acto de violencia. Es más difícil, en cambio, el compañero que está menos instruido es más fácil ser sometido a cualquier acto de vejación y de violación de su derecho. Entonces, la respuesta que nosotros le tenemos que dar tiene que estar acorde a esa necesidad. Como te digo, la respuesta va a ser siempre la misma, siempre que el derecho del trabajador es inviolable y está garantizado por las leyes, por la Constitución y por el convenio colectivo de trabajo. Entonces, en ese ámbito es donde nosotros tenemos que encontrar la solución adecuada, la solución correcta para ese conflicto. Si tenés que hacer una comparación, aunque siempre son odiosas,
pero desde el 2001 para adelante hasta esta época, ¿se vulneran de la misma forma los derechos o de la parte empleadora, no sé si tomaron conciencia o hacen las cosas de otra manera para, ya sea porque está UTEDIC detrás o porque también hay una capacitación por parte de ustedes para lo que son todos los trabajadores? Por los dos motivos que vos decís. Es más difícil, a veces, en muchos casos, es más difícil que se vulnere algún derecho, que se viole alguna garantía que está protegida por la ley del trabajador. Y esto, a su vez, que ha obligado al empleador a utilizar métodos más sutiles también, en muchos casos. No estoy diciendo en todos, pero en muchos casos hay empleadores que utilizan métodos más sutiles, que no están materializados en negarle una hora extra, en negarle un descanso, sino que van materializados en algún acto de violencia que tampoco es una violencia, que no es una violencia física, exacto, no es una violencia contundente, sí, sino que son actos sutiles, exacto, son actos sutiles que van determinando un cansancio en el trabajador para que el trabajador en definitiva no reclame lo que tiene que reclamar, que es justamente su derecho. Hoy hay mucha gente que no está afiliada a UTEDIC y que está trabajando ya sea en mutuales, en clubes, en partidos, o tienen a la mayoría de la gente que está afiliada. Hoy podríamos decir que UTEDIC estamos hablando del 60, 65, 70% de trabajadores que están afiliados. Es un número importante, considerable. Sin embargo, la conducción nacional nos ha marcado a nosotros un desafío que es afiliar al 100% de todos los trabajadores. Pero eso no se va a hacer únicamente... No se hace de la noche a la mañana. Por supuesto, no se hace de la noche a la mañana, pero además no se va a hacer únicamente por traerlo y afiliarlo, porque al trabajador que viene nosotros le tenemos que dar una contención. Y es a partir de ahí que nos obliga a nosotros también a pensar nuevas estrategias, darle nuevos beneficios, nuevos servicios, nuevos y mejores también, para que el trabajador sienta que tiene una respuesta, porque el trabajador que se afilia tiene un descuento económico de su recibo de sueldo y entonces el trabajador tiene que ver reflejado ese descuento en algún servicio que le da el sindicato, que hoy la verdad que estamos cumpliendo bastante bien. Hoy a principio de año todos los trabajadores tienen una mochila con útiles escolares, exacto, una cartera escolar para sus hijos. Hoy el trabajador que tiene un hijo tiene una ajuar también, el trabajador que se casa tiene derecho a una luna de miel que en los hoteles que tiene UTEDIC en Córdoba y Mar del Plata. Estamos hablando también de la capacitación, del asesoramiento, de los beneficios por año de antigüedad en el servicio, o sea, estamos hablando de muchos servicios que vuelven al afiliado por el descuento que se le hizo y por la confianza que ha depositado en nosotros. Bueno, el tema de las capacitaciones. Por supuesto. Más allá de los beneficios que nosotros le demos, lo importante que nosotros queremos destacar es que siempre la afiliación a la organización sindical es una cuestión de pertenencia, es una cuestión de conciencia, de saber que no hay ningún lugar en el cual el trabajador esté contenido como en la organización sindical, es el lugar natural de contención del trabajador. Así como el partido político es el lugar natural en el cual uno realiza sus actividades colectivas para la transformación de la realidad, la organización sindical es el lugar natural de contención y defensa de los derechos de los trabajadores. Fede, muchas gracias por estos minutitos. No, por favor, gracias a vos, Maxi. Importante seguir dialogando sobre estos temas, más que nada para llegar al que está afiliado no, pero al que no son los que no están afiliados, para que conozcan y se acerquen a UTEDIC. Por supuesto. También no se afilien, pero que conozcan por ahí cuáles son los beneficios y cuáles son los logros. Exacto, que sepan que la organización está, que la organización desde el 2001 acá en la seccional Santa Fe y desde 2005 a nivel nacional, hoy este año se cumplen 10 años de una gestión, la verdad que ha transformado la organización en todo el país, que lo vamos a estar festejando, pero que sepan que esta organización, esta conducción está conteniendo a la organización y la organización a su vez está conteniendo a todos los trabajadores. Gracias, Fede. Muchas gracias, Maxi. Con Federico Galeano, el secretario de prensa que tiene UTEDIC aquí en Santa Fe, compartiendo en este caso en Giulio Restaurante. Ya se vienen los postres, pero sin antes, como decía Federico, ser parte, asociate, acercate a UTEDIC aquí en la ciudad de Santa Fe para conocer no solamente los beneficios que tenés, sino también si tenés algún tipo de problema o inquietud, la gente de UTEDIC te lo puede solucionar. Aquí en el Intertower Hotel en Giulio Restaurante, lo recomiendo. Hot tamales and the red hot, yeah, she got 'em for sale. Hot tamales and the red hot, yeah, she got 'em for sale. I got a girl, she's long and tall, sweeps in the kitchen with her feet in the hall. Hot tamales and the red hot, yeah, she got 'em for sale. Yeah, she got 'em for sale. Hot tamales and the red hot, yeah, she got 'em for sale. Hot tamales and the red hot, yeah, she got 'em for sale.